Bueno, muy bien. Finalmente, de acuerdo a lo que se preveía, el presidente Alberto Fernández firmó la designación de la jueza Figueroa, de la cuestionada jueza Figueroa, que fue restablecida en su cargo en esa ajustada votación en el Congreso de la Nación, en el Senado. Se demoró, ¿no? Se hizo rogar un poco, sí. Viernes, lunes, recién lo hizo hoy, sí. Y saldrá, Roberto, publicado mañana. Sí, efectivamente, desafiando, como lo había hecho el Senado, sí, convalidando una decisión del Senado, generando una situación inédita, un conflicto de poderes, ya lo comentábamos la otra vez, el tema de que hay un choque entre la decisión de la Corte que dice que Figueroa, según la Constitución, ya no es más jueza, y el Senado que intenta prorrogarle por 5 años el mandato, una situación que vamos a ver cómo se resuelve, pero que forma parte de una estrategia del Gobierno Nacional, del oficialismo, Alberto, Cristina y Massa, de enfrentar a la justicia, de llevar el conflicto al límite. Es más, siguen avanzando, seguramente lo van a archivar, no van a tener los votos, pero siguen avanzando con la idea del juicio político, ¿no? Claro que sí. Sí, bueno. La duda es si tiene algún efecto, ya lo han dicho muchos que no tiene injerencia, que no tiene peso específico el hecho de que sea restituida en su cargo porque la jueza la jubiló. Pero vamos a consultárselo a un constitucionalista, está Mateo Lago. Hola Mateo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Laura, Lalo, Roberto. Sí, se ha generado un verdadero conflicto de poderes, porque después del aval del Senado, ahora el decreto presidencial y lo que esperamos todos, la palabra de la justicia, casación y probablemente la Corte Suprema, que se deberá expedir y decir si esto que ha realizado el presidente de la Nación, Alberto Fernández, tiene alguna validez. Nos acompaña Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, y le vamos a trasladar la pregunta del millón. Tenemos que hablar de jueza Figueroa o ex jueza Figueroa. Ex jueza Figueroa, no hay ninguna duda de ello, porque lo dispuso así la Constitución Nacional. Ella podía mantenerse en el cargo si existía una nueva designación por el Senado antes que venciese su mandato. Pero eso fue en agosto, eso no ocurrió, eso ocurrió después. De tal manera que cuando intentó quedarse, encima vino la opinión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto, que ratificó a su vez otro fallo muy importante en esa materia, que fue el caso Schifrin, de tal manera que se trata de una ex jueza. Todo este operativo posterior que lideró la vicepresidenta de la República, lo único que ha tenido ha sido como objetivo tratar de restablecerla en el cargo, cosa que no corresponde, y de alguna manera tratar de lograr un conflicto de poderes. Pero en definitiva yo creo que de una u otra manera se va a terminar imponiendo la primera decisión, que es lo que marca la Constitución, lo que dijo la Corte Suprema, es decir, ella de ninguna manera puede mantenerse en el cargo. Y lo que debiera hacer el Consejo de la Magistratura es llamar a concurso inmediatamente su cargo porque está vacante. Me pongo un poco en abogado del diablo. El hecho de que el trámite en el Senado haya ingresado antes de que la jueza, ex jueza, cumpliera 75 años, ¿puede generar alguna posibilidad de que prospere esta situación? Van a tratar de argumentar ese tipo de cuestiones, pero me parece que todo esto tiene un objetivo, que es lo que hay que tratar de analizar. ¿Por qué ocurre en esto? ¿Por qué tenemos una situación de tanta baja calidad institucional en la Argentina? Y creo que la conclusión es porque el proyecto político en serio que tiene el gobierno es asegurar la impunidad de Cristina. No hay que olvidarse que los 2 miembros de la Cámara Federal de Casación Penal ya resolvieron en la causa esta, Otesur y los Sauces, y también el tema del pacto con Irán, de tal manera que eso ya está resuelto, eso tiene que ir a juicio. Lo que había ocurrido antes era una cuestión sin precedentes para tratar de asegurarle la impunidad a Cristina. Así que en definitiva se están jugando cosas muy importantes para el futuro republicano de la Argentina. Estas son las cosas que debieran debatirse en serio en la política argentina, no lo que hemos visto en el debate.
La Corte tiene herramientas, se me ocurre una acordada, algo que rechace esta decisión de Alberto Fernández y del Senado y poner fin a la discusión antes de que llegue el trámite a esa instancia. Seguramente la Cámara de Casación Penal, porque van a debatir el tema, va a elevar una consulta nuevamente a la Corte. Ese sería uno de los caminos. Otro de los caminos para terminar el asunto es que el Consejo de la Magistratura resuelva convocar de inmediato a nuevo concurso para llenar esa vacante. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, mucho gusto. Bueno, hasta ahí entonces la mirada de Antonio María Hernández, abogado constitucionalista, especialista en la materia. Esta historia seguramente continuará, veremos qué resuelve la justicia y cómo sigue esta situación, esta puja con la ex jueza Figueroa. Siguen ustedes. Muchas gracias. Bien, gracias. Bueno, muy bien. Sí, es todo en aras de construir un enemigo, ¿no? La Corte Suprema de Justicia, la justicia, eso seguramente seguirá dando tela para cortar. Justicia donde ya